¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Es oficial lo que al principio parecía un rumor infundado, lo que más tarde fue cogiendo cuerpo y lo que al final nunca se terminaba de cerrar, pero parecía hecho. Sergio Canales es nuevo jugador de Rayados de Monterrey, procedente del Real Betis Balompié. Lo primero, como me gusta hacer a mí en este tipo de análisis personales, es la información pura. Se va teniendo 32 años por 10 millones más 7 en variables al equipo mexicano, percibiendo, se supone, bastante más de lo que ganaba aquí, con un contrato de larga duración que, por tanto, le asegura un último empujón económico en el final de su carrera. Ahora, la opinión, la de los béticos, que seguro que yo coincido en buena parte con ellos, porque entiendo, intuyo y me consta, y alguno tenemos en el canal que nos lo puede corroborar, que les va a doler, porque Sergio Canales había hecho pie en el fútbol español de manera definitiva en el Real Betis Balompié. Había pasado por el Racing, por el Madrid, por la Real, por el Valencia, pero donde de verdad se había sentido futbolista, se había consolidado y había encontrado su lugar en el universo pelotero, era en Heliópolis, en el equipo de las 13 barras y con esa afición que posiblemente sea una de las tres mejores de España. Ya sabéis que me gusta poner el top 3 por asegurar el tiro, pero la del Betis, desde luego, la del Real Betis Balompié, seguro que se merece estar ahí. Y claro, no solo era un jugador de una época moderna de éxito para el Real Betis Balompié, era incluso el capitán, era alguien que se identificaba muy mucho con los valores de esfuerzo, de superación y de buen gusto por el fútbol y por el trato de balón que se predican en el estadio Heliopolitano, allí donde Joaquín es leyenda y donde Canales seguro que va camino de serlo, aunque hasta que un futbolista no se retira, yo creo que hay que reservarle ese tipo de honores. El caso es que Canales parecía, por todo lo que estoy contando, que iba a terminar su carrera vestido de verde y blanco, porque se sentía uno más de la familia verde y blanca, era un miembro destacado y de pleno derecho uno de los líderes del vestuario y futbolísticos del equipo entrenado por el ingeniero Manuel Pellegrini. Por tanto, no dejaba de sorprender las primeras informaciones que leíamos con respecto a la marcha y más cuando era una marcha a la Liga Mexicana. No era esto que tan en boga está este verano, a la Liga de Arabia, ni siquiera a la Liga de Qatar. Era una liga que aquí consideramos que, bueno, que tiene sus adeptos, que su gente se merece más de lo que tiene en el aspecto futbolístico, porque siempre están ilusionados cuando llega un mundial con avanzar hasta el quinto partido, pero esa barrera de octavos de final que últimamente se le resiste a España, también se le resiste a México hasta el punto de que en el último campeonato ni siquiera llegaron a octavos de final, cayeron en fase de grupos cuando en ese sector podían haber avanzado a la perfección con Polonia como rival que se acabó colando por una diferencia mínima de goles. Y su liga, pues aquí en Europa, corregidme si me equivoco, pero tenemos la percepción, como la mayoría de ligas que no son de nuestro continente, de que es un campeonato que tendrá sus maravillas, que tendrá su encanto, pero que aquí desde luego no hemos llegado a descubrirlo. Así que sorprende la venta de Sergio Canales y creo que es una pérdida importante ya entrando, ahora iré con, más a fondo con lo que hay en la Liga Mexicana, pero sorprende y decepciona por lo que perdemos no solo el Real Betis Balompié, que ya lo he dicho, sino la Liga Española. No sobran jugadores de talento. El año pasado se discutía si, por poneros un ejemplo gráfico, si había sido el mejor de la liga Vinicius, que es buenísimo, pero que jugó en un equipo que prácticamente no se presentó al campeonato, Ter Stegen, que es un guardameta, que no hay que infravalorar a los guardametas, pero es un portero, el del Barça, que quedó Zamora,
O incluso Griezmann, del Atlético de Madrid, que en la primera vuelta ni estuvo ni se le esperó. Bueno, sí se le esperó, pero no estuvo. ¿Con esto qué quiero decir? Que la escasez de estrellas es patente en la Liga Española. Que llegó Lewandowski y se ha llevado el pichichi de gorra, con sus 30 y muchos años. Así que cuando en un equipo que no es de los más grandes, que no tiene derecho a palancas, que no tiene derecho a escabullir millones de euros como el Madrid, hay un jugador distinto, hay un futbolista que te invita a ver la televisión para contemplar sus partidos, siempre es doloroso cuando deja de estar. Cuando el propio Betis vio cómo se le lesionaba de gravedad Fekir, cuando el propio Sergio Canales ha faltado más de la cuenta esta temporada por conflictos arbitrales en acciones que con cualquier jugador de equipo grande se pasan por alto, con ese tipo de diálogos con los árbitros, pero que a él, por ser del Betis, le cayó una sanción mucho mayor de la cuenta. Cuando en el Villarreal, hablando en vídeos anteriores y en este de irse a países a los que no estamos acostumbrados, estaba Cazorla, era un deleite también. Y ahora esos futbolistas cada vez escasean más y esto nos hace entrar en la raíz de la cuestión. Es evidente que nuestra liga se está devaluando, que estamos perdiendo peso y que los equipos de clase media alta no tienen tanto que decir como tenían antes. Y sobre todo, los de clase baja, los que luchan por salvar la categoría, no tienen tampoco demasiados argumentos para competirle, ni siquiera lo hacen los que entran en Europa a los equipos de países como Inglaterra que están luchando simplemente por salvar la categoría. Jugadores que aquí les cuesta retener al propio Villarreal, véase Pau Torres, véase Nico Jackson, véase el propio Danjuma, se van a clubes que en algunos casos, en todos los que he dicho, no son de los 6 mejores de Inglaterra, ahora mismo. Pueden serlo, porque el Chelsea de Nico Jackson, lo normal es que lo sea, pero no lo son. Vemos como el Bournemouth se lleva a Andoni Iraola como entrenador, siendo uno de los mejores que tenemos y siendo el Bournemouth un equipo destinado simplemente a salvar los muebles y a ver si puede tener una temporada medianamente tranquila en Premier League. Eso ya sin entrar a lo que supone que se vayan a México. ¿La realidad cuál es? Desde mi punto de vista, que las reglas de control económico son más que necesarias. Y Javier Tebas las ha puesto en práctica con acierto. Ahora, esperad, los que estáis refunfuñando, que voy con la segunda parte. Porque si no, esto era inaguantable. El fútbol se iba a pique. Era la burbuja insostenible, inmobiliaria que se vio aquí en España a principios de los 2000. Los equipos se endeudaban, los clubes se endeudaban hasta las cejas y se iban a pique porque no eran sostenibles económicamente. La Liga de las Estrellas finiquitó por eso mismo. Si bien es cierto que el problema está en no conseguir generar un reparto lo suficientemente equitativo para que todos, o por lo menos 10 equipos, peleen por el máximo, por meterse en Europa, por codearse con lo más grande, por poder retener el talento. Tiene que haber un equilibrio entre mantener el control económico para que los clubes no se endeuden y se vayan a quiebra técnica y mantener el talento, que al fin y al cabo es de lo que se nutre deportivamente un campeonato, porque para más Inri, luego nos topamos con palancas del Barcelona que se activan, que por arte de Birli Birlo, que tiene mucha deuda pero puede fichar a Lewandowski, a Gundogan, renovar a Dembélé y hacerse con Gundogan, con el Madrid, que parece ser que está saneado económicamente, pero que vulnera las reglas de fair play financiero, evadiendo más de 100 millones, como salió la semana pasada, aunque hubo que mirar las páginas traseras de los periódicos para enterarse, porque en portada no solía venir. En fin, que aquí hay varias cosas que no funcionan, que es que no se consiga mantener el talento en los equipos de clase media, que se va de ese talento rumbo a la Premier League o incluso a ligas exóticas,
y que, para más rabia de estos equipos, los jugadores buenísimos van a los de siempre, que casualmente algunos de ellos no están en una situación económica boyante, o aunque lo estén, da la impresión de que se les permite mucho más que a otros equipos. Y esto es un problema, porque de lo que se trata es de que haya espectáculo, de que haya emoción, y para que haya espectáculo y haya emoción tiene que haber mucho talento y tiene que haber cierta igualdad. Y la cierta igualdad cada vez se ve menos, porque hubo una serie de temporadas, esta ya cambió algo, una serie de temporadas en las que los 7 primeros clasificados solo variaban en orden, pero eran los mismos. El Madrid, el Barça y el Atlético, que por mal que hagan las cosas, y mira que algunos las hacen rematadamente mal, siempre quedan entre los 3 primeros. Y luego la clase media, en la que viene empujando fuerte la Real Sociedad con un proyecto fantástico, pero que equipos como el Sevilla estuvieron años ahí metidos cuartos clasificados sin necesidad de hacer tampoco virguerías. Entonces lo de Canales es un capítulo más de esta devaluación progresiva del producto, al que yo le tengo muchísimo cariño y al que yo le voy a dedicar atención a los 20 equipos en la previa. Dentro de nada, de una semana o poco más, empezaremos con la previa de los 20 equipos, pero que reconozco que para el espectador neutral, para el extranjero, para el gourmet del balompié, cada vez tiene menos interés. Y esto no es culpa precisamente del aficionado, esto es culpa del que manda en la liga y del que deja escapar así como así a jugadores como Canales sin contraprestación. Ahora bien, creo que dentro de la pérdida, a mí siempre me gusta buscar el lado positivo de las cosas. Creo que el Betis tiene una oportunidad. Al Betis, por esas aperturas económicas que vengo comentando, no le viene mal hacer esta venta para sanear las cuentas con un futbolista que además tiene ya 32 años. Y puede encontrar aquí los ingresos suficientes para hacerse con un talento que dé un rendimiento parecido al de Sergio Canales. Claro que sí, ¿por qué no? Si al final el Sevilla en sus años de éxito, o el Atlético, o el Barça, siempre han vendido para poder comprar, o el Madrid, todos los equipos han vendido para poder comprar. Lo que hace falta es saber regenerarse, reinvertir el dinero que llegue, por lo menos en buena cantidad, y tener ojo clínico en la dirección deportiva y con un entrenador que es la pata angular del proyecto, la piedra angular del proyecto, que es Manuel Pellegrini. Si se sabe invertir, vamos a poner un Sergi Darder, vamos a poner un Isco que está libre, vamos a poner un Ceballos. Son casos que los dos últimos, lo sé, tendrían muchas pegas, muchas cosas en contra para los aficionados béticos, pero un Giovanni Lo Celso, ¿quién te dice a ti que siendo más joven no te puede dar un rendimiento igual o mejor al de Sergio Canales? Por lo tanto, una vez mirado todo lo negativo, que lo hemos estado diciendo, creo que para los béticos es momento de mirar hacia adelante y de sacar lecturas positivas, porque si se hacen las cosas bien, puede haberlas. Ahora hay que hacer las cosas bien. A ver quién es el sustituto práctico de Canales, porque si el sustituto en la práctica de Canales es Rodri Sánchez, quizás se le esté dando una responsabilidad excesiva a un chico que tiene muy buenas condiciones, pero que en el Europeo Sub-21 fue de más a menos. Quiero decir con esto que a lo mejor hay que dejarlo madurar a la sombra de otro que de verdad lidere el proyecto en el centro del campo. ¿Y qué decir de los amigos mexicanos? ¿A dónde va Sergio Canales? A el Club de Fútbol Monterrey, los Rayados, que los béticos estarán rayados con esta operación. Pues quería yo consultar, igual que hice antes con la Liga Catarí en el vídeo sobre Gonzalo Plata, qué tipo de futbolista suele recalar en México. Y la verdad es que me he encontrado con un panorama desolador, porque Sergio Canales pasa inmediatamente a ser el futbolista más cotizado y ya os digo yo que va a ser el mejor futbolista de la Liga Mexicana, salvo que se vuelva a lesionar de gravedad, cosa que no le deseamos a nadie, pero a Canales menos, porque ha tenido 3 roturas de cruzado. Afortunadamente ya la última data de hace 7 años, salvo que pase alguna desgracia de ese estilo, Sergio Canales va a ir desnudo por la Liga Mexicana. Más viendo
ya digo, el tipo de futbolista que suele andar por esas latitudes. Tenemos a 9 futbolistas españoles actualmente en la Liga Mexicana. Sergio Canales, por supuesto, y luego es que muchos posiblemente ni los conozcáis. Algunos me ha costado a mí identificarlos por mucho que sigo el fútbol. Os cuento, Álvaro Fidalgo, canterano del Madrid, Unai Bilbao, Paulino de la Fuente, este es ex del Málaga y de la Unión Deportiva Logroñés, hablamos de segunda división. Málaga cuando estaba en segunda división. Jorge Meré, que sí, que es de los de más cartel que están en México, que llegó a estar en el Sporting Internacional Sub-21 y que ha jugado con el Cádiz, cedido. Borja Sánchez, también salió del Real Oviedo. Buen pelotero, pero, insisto, nivel segunda división alta o como mucho primera división baja. En ningún caso jugador de campanillas. Edgar Méndez, que lleva ahí la intemerata de años y que en su día marcó un gol muy recordado por los aficionados del Alavés para meterse en una final de Copa, pero ni siquiera era titular indiscutible en un equipo modesto de nuestra liga. Aitor García, del Real Sporting de Gijón, y Óscar Walley, que acaba de fichar y que también es un futbolista con ascendencia mexicana. Tiene nacionalidad española, nació en Zaragoza, pero su madre y su padre son uno hispano-mexicano y otro, no sé si otro o otra, ahora mismo no recuerdo bien, son ingleses. Por tanto, este es el perfil de futbolista que suele estar en la Liga Mexicana, en la Liga MX y con los que compartirá terreno de juego a partir de ahora Sergio Canales. También podemos resaltar por aquello de que los amigos ecuatorianos también tienen noticia y porque hay también un nutrido contingente de futbolistas que ecuatorianos están en la Liga Mexicana, que también les queda relativamente cerca. Y tenemos a los mundialistas Félix Torres y Ángel Mena, por ejemplo, pero también hay otros como sí, Byron Castillo, que es el de la polémica, que no fue al final al Mundial. Los demás ya son Jefferson Intriago, Jordi Caicedo, Jordan Sierra, Joao Rojas o Jonathan Perlaza. Futbolistas que tienen cualidades, claro, se dedican al fútbol profesional, pero que desde luego no le van a hacer sombra a un Sergio Canales, que representa una pérdida para el Betis y para la Liga, y que también, si hacen las cosas bien en el equipo verde y blanco, representa una oportunidad, como es una oportunidad también de disfrutar de su fútbol en el país mexicano. Decidme, béticos del universo, mexicanos, que seáis bienvenidos al canal, ¿qué os parece el fichaje de Sergio Canales por los Rayados de Monterrey? Comentádmelo si os disgusta mucho como béticos, si os alegra mucho como mexicanos. Y ya sabéis, dadle like, suscribíos y hasta la vista.